muchas gracias a nuestros importantes conferencistas. Bienvenidos. Adelante, doctor Pellizzari. Muchas gracias. Muchas gracias, Astolfo. Muchas gracias por la invitación. Espero que se esté viendo la pantalla. ¿Me confirman? Sí, es Marcelo, se ve muy bien. Muy bien. La verdad es que con muchas ganas de estar allí, acompañándolos a ustedes. Tuve la oportunidad de conocer Imbanaco hace un par de años y me quedé realmente deslumbrado con lo que significa ese centro de salud para Cali y para toda Colombia. Así que gracias por invitarme, gracias por poder compartir esto con ustedes. Voy a tratar de centrarme en dos temas que son como lecciones y experiencias de la pandemia, de lo que estamos atravesando. En este momento Argentina está con un pico tremendo de casos, con una incertidumbre futura acerca de lo que va a ocurrir bastante importante. Y tenemos a todo el sector salud bastante castigado por el esfuerzo. Y traigo a colación una frase del general Aníbal Barca, que está aquí abajo, espero que la puedan ver, que señale, que dice que las batallas las ganan los soldados cansados. Y un amigo mío decía, con el aliento de su gente. Y eso tiene que ver con la visión que les quiero transmitir hoy acerca del liderazgo y del el rol que tiene el factor humano dentro de la expectativa que quedan en estos años, meses futuros. Voy a empezar contando la historia de Nora. El domingo a la noche me llaman por teléfono de un canal de televisión para dar un informe acerca de la marcha del hospital. Luego de recorrer el hospital me encontré con Nora, que es una chica que trabaja en admisiones, pero fundamentalmente es la que gestiona las camas del hospital. Y trabaja de lunes a viernes y me la encuentro un domingo a la noche, a las 8 de la noche, y le digo, Nora, ¿usted qué hace acá? Y Nora me dice, bueno, que tengo una compañera que está enferma y tengo que venir a reemplazarla. La verdad que me sentí muy impactado por esta noticia y entonces le agradecí. Me estaba por retirar. Me dice, doctor, esta es mi casa, esta es mi familia, y si no estamos para la familia, ¿para qué estamos? Y la verdad que me impresionó. Yo que había salido de mi casa un poco quejándome, porque estaba medio como descansando, ya las últimas horas del fin de semana. Me dio un ejemplo enorme y con un poco de vergüenza seguí tratando de cumplir con mi trabajo. Pero sí pensaba que si las personas del hospital son capaces de reaccionar de esta manera y todos somos capaces de reaccionar de esta manera, podemos hacer grandes cosas a pesar de la presión y del trabajo que arrecian abundantemente. Estos fueron los 5 pilares que nosotros elegimos, que pusimos llevar adelante para sacar adelante este desafío enorme, ¿no? Yo creo que no estamos en una crisis, estamos en una guerra, por eso traje las palabras del general. Las crisis suelen ser cortas, importantes, graves, pero esto ya dura más de un año y va a durar probablemente varios meses más. Y en el medio de esto están todas las personas. Yo voy a hacer 2 comentarios acerca del liderazgo y del factor humano. Tenemos muy poco tiempo, no me va a dar posibilidades de desplayarme mucho, porque creo que son dos aspectos fundamentales para poder llevar adelante lo que estamos viviendo y sobre todo los desafíos que implica la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Nosotros enfocamos el liderazgo como un trabajo en equipo, es decir, dijimos, armemos un equipo de liderazgo. Y este equipo estaba sobre todo a cargo de la dirección médica del hospital. Este es el doctor en la foto que está a la derecha, el doctor Fernando Yudica, que es el director médico del hospital. Pero también participó, por supuesto, otras direcciones. Y lo que hicimos como roles, cada uno de los que participamos de ese equipo, fue ponernos en primera línea, ponernos en el frente de batalla, formando equipo, ¿no? Transmitiéndole a los demás que hay un equipo, que hay gente que está dispuesta a trabajar juntos para enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Eso es muy importante en la reacción de las personas, porque hemos visto una reacción muy positiva al acercamiento del liderazgo, ¿no? Pienso que dentro de esto el aspecto carismático y emocional y también positivo del liderazgo es fundamental. En un momento de tensión, de estrés, de incertidumbre, de angustia,
llegarle al corazón de las personas es absolutamente prioritario. Eso nos permitió llevar adelante un trabajo integrado, sobre todo con los 3 sectores más afectados, en general el afectado es todo el hospital, que han sido la guardia externa del hospital, que recibe hoy en día más o menos unos 300 a 400 pacientes día con problemas respiratorios, clínica, que es el área que da soporte a la internación de los pacientes que están moderados a severos, y el área de cuidados intensivos para aquellos que requieren, por supuesto, cuidados muchísimo más delicados, más importantes. Esto se transformó como una especie de corredor de pacientes con un enorme nivel de integración y de compartir las necesidades y los criterios de cuidado. Y creo que fue gracias al trabajo que se pudo integrar desde el liderazgo, ¿no? Pienso que una de las funciones fundamentales del liderazgo fue estar conectado con las necesidades micro que tenían nuestras personas. Es decir, las necesidades que afectan específicamente a cada puesto de trabajo, ¿no? Hay que estar conectados con las necesidades que tiene la gente. Los liderazgos fríos, distantes, y que se dedican a las grandes decisiones, creo que no son compatibles con el momento de crisis que estamos viviendo. Por otro lado, es un liderazgo que ha ido fijando prioridades. Nuestra principal prioridad ha sido nuestra gente, y explicando las razones, ¿no? Las razones por qué tomamos distintas decisiones. Es muy importante a la gente explicarle el por qué. Por qué tienen que hacer tal cosa o tal otra. Y eso ayuda a que personas inteligentes, que son las que trabajan con nosotros, se adhieran a las decisiones del liderazgo. Otro aspecto que hemos puesto mucho en práctica es el factor anticipativo, es decir, trabajamos en cuál es el plan, cuál es la escalabilidad, en qué momento vamos a dar cada paso, y eso ha sido muy útil para bajar la ansiedad y para transmitir que existe un plan, que hay previstos una alternativa B o una alternativa C en cada uno de los casos, y ha servido para llevar tranquilidad al equipo que trabaja, ¿no? Por otro lado, hemos tratado de basar todo lo que hacemos en las mejores prácticas, sobre todo aprendiendo de otros y otras experiencias. Hemos tenido bastantes posibilidades de compartir con otros centros del mundo, de Europa, de Corea del Sur, y al mismo tiempo un liderazgo que fue capaz de dar respuesta a otras necesidades, ¿no? Sobre todo a la atención de pacientes no COVID. Nuestro hospital es un centro de alta complejidad que tiene muchísimos programas que requieren cuidados intensivos y cirugías de altísima complejidad, y lógicamente esos pacientes también requerían atención. Factor humano, como les dije antes, primero nuestra gente, ese fue el lema que tuvimos desde el principio, y pensábamos que, sobre todo al inicio, ¿no?, de la pandemia, la incertidumbre, el desconocimiento, los miedos, nos hicieron fundar un comité, el Comité de Bienestar, un comité que fue generando visitas, obsequios, agradecimientos, contactos con las personas, para decir, estamos cerca de ustedes, los queremos acompañar, no están solos, cuenten con nosotros. Y realmente se notó y la gente lo agradeció enormemente. Un aspecto muy importante fue el área de control de infecciones. Tenemos una jefa de control de infecciones con un rol muy alto, muy fuerte, una mujer muy segura, muy formada, y para nosotros fue muy importante ir transmitiendo a las personas directamente desde ella cómo debían cuidarse, ¿no? Generaba mucha serenidad y mucha seguridad en las personas. Luego generamos bastantes espacios para vivir los miedos, el temor, el estrés, la angustia. Tenemos un área de musicoterapia que a la gente le vino muy bien, reuniones cortas donde cada uno se expresaba de acuerdo a sus gustos. Un espacio que llamamos el descanso de los buenos. Acá hay algunas imágenes que se pueden ver. Nosotros usamos para eso temporadas de buen clima, los jardines, cuando no se puede, donde hay espacio, donde la gente recibía un tiempo de meditación, de descanso, de apoyo, de escucha, también lo que es el apoyo psicológico, a demanda por el servicio de salud mental, atención diferenciada para los pacientes, para los propios
nuestros que cayeron enfermos, realmente no han sido muchos y la mayoría son por contactos sociales. Tenemos un 17% de afectación del personal a lo largo de casi 14 meses que lleva la pandemia, o 13 meses que lleva la pandemia. Muy importante el área de comunicación diaria, del área de comunicación que hizo un evento diario con avance, número de casos, camas ocupadas, hacíamos un informe completo semanal, pero esto evitaba mucho el pasillo, el que, bueno, te enteraste que cayó enfermo fulano, que se contagió. Bueno, todas estas cosas fueron zanjando gracias a una comunicación diaria permanente, siempre primero a los líderes de la institución y después a todos, para que, sobre todo cuando había noticias que no eran tan buenas, las supieran primero los jefes y actuaran como soporte de las personas. Y luego utilizamos muchos mensajes de apoyo de la comunidad, de familiares, de personalidades, los mismos pacientes del hospital. Una de las herramientas que utilizamos fue una encuesta de percepción del cuidado. Esto lo hicimos fundamentalmente con la idea de poder distinguir cuál era el problema que más le aquejaba a la gente. Y surgía que lo que más me preocupa en este renglón es contagiar a mi familia. Y por lo tanto, mucho foco lo pusimos en transmitir a cada una de las personas cómo debía cuidarse, ¿no? Muchos tomaron la decisión de mudarse cerca del hospital, pero realmente poder explicarles cómo debían comportarse al llegar a la casa, cómo tenían que cuidarse, fue un gran bálsamo de tranquilidad para todos, y lo agradecieron muchísimo. Acá tenemos también detalles que tuvimos con ellos, les llevábamos comida, les llevábamos bebida, les llevábamos algo rico para pasar el rato. La gente está muy estresada, con muchas horas de dedicación. Armamos una carpa fuera del hospital, perdón, una carpa fuera del hospital donde los invitábamos al almuerzo, le hacíamos almuerzos al aire libre cuando el tiempo acompañaba, y a su vez le remarcábamos la importancia del trabajo que estaban haciendo, con el sentido de una huella, la huella que estaban dejando cada uno de los enfermos tratando de cuidarlos, ¿no? ¿Qué conclusiones? Y ya termino. ¿Qué aprendimos? O para mí, ¿cuáles fueron las 3 lecciones más importantes con respecto a estos temas? Bueno, el liderazgo juega y jugará un rol determinante, ¿no? Más que nunca quedó en claro que el hospital es fundamentalmente una organización de personas. Y esto es compatible con que sea una organización logística, una organización científica, una organización académica, una organización asistencial. Pero sobre todo lo que quedó muy claro en estos meses de pandemia es que es una organización y que tenemos que dedicarnos a la gente. Y que los líderes tenemos que estar cerca de las personas. Es algo que siempre lo supimos, pero quedó muy claro ahora, muy, muy claro, y creo que una parte importante de nuestro trabajo es estar siempre cerca de los que están en la primera línea de batalla. Luego, el trabajo en equipo y el ensamble entre sectores. Hay mucho margen de mejora, tenemos que seguir profundizándolo. Y sobre todo, lo que nos hablaban ayer, sobre todo Peter Lackman nos hablaba ayer, ¿no? De rompiendo áreas que estén estancadas o que estén divididas. Nosotros tenemos un hospital que en ese sentido funciona muy bien, pero nos dimos cuenta que podíamos dar muchísimo más. Y hoy en día diría que el hospital trabaja como uno solo, no hay sectores que estén separados. Creo que todavía podemos seguir mejorando en esto, y esto redunda claramente en un trabajo mucho mejor hecho entre todos y unos mejores resultados para los pacientes. La verdad que tenemos tasas de mortalidad muy bajas y estamos muy contentos como venimos tratando el COVID, pero sobre todo también muy contentos en poder trabajar unos con otros, ¿no? Uno al lado de otro, hombro con hombro, poniéndole el pecho a las balas en esta guerra, ¿no? Y luego dedicarnos mucho más a nuestra gente, ¿no? Su bienestar es clave. Esto es también algo que durante años creo que no lo tuvimos tan en cuenta, ¿no? Aspectos físicos, emocionales, de condiciones de trabajo, son fundamentales, ¿no? Termino con esta frase, ¿no? Esto es de José Hernández. Hernández escribió un libro que en la literatura argentina todo el mundo conoce, que se llama El Martín Fierro, y dice: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Muchas gracias. Excelente, doctor Pelissari. Muchísimas gracias por su presentación. Lastimosamente, pues no vamos, parece ser que a tener tiempo para las preguntas,
Los que quieran hacer preguntas, pónganlos en el chat y al final, si hay tiempo, las haremos a los participantes. Seguimos con la presentación del doctor Rodrigo Poblete, del Hospital Católico de Santiago, de la Universidad Católica y el grupo Christus Healthcare. Adelante, doctor Poblete. Bien, buenos días o buenas tardes o buenas noches, como dices, Astolfo. Ustedes me confirman si logran ver la presentación. Se ve y se oye muy bien, Rodrigo. Muy bien. Bueno, muy agradecido de la invitación y poder compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos realizado respecto de esta situación en que nos tiene probablemente desbordados en muchas partes, en algunos lugares más, en otros tal vez un poco menos, pero todos hemos sufrido en relación al fenómeno de la pandemia. Si uno comienza a revisar lo que ha pasado durante este año en relación al COVID, bueno, los hospitales venían funcionando de una cierta manera. Una cuestión que he pensado durante el último tiempo es que, curiosamente, si alguien ha de enfrentar una pandemia, efectivamente van a ser los sistemas de salud. Y los sistemas de salud nunca se entrenaban ni se preparaban necesariamente para el enfrentamiento de esta pandemia. Estábamos siempre rindiendo, ¿no es cierto?, casi al tope, creando ciertas cosas, pero funcionando, ¿no es cierto?, en un cierto nivel, sin disponer de ningún recurso adicional, como hacen, por ejemplo, los ejércitos, que se entrenan y se entrenan para algo que nadie quiere que ocurra, que es una guerra. Los sistemas sanitarios, por otro lado, nunca están pensando en que van a tener que enfrentar una pandemia y por tanto nunca se entrenan necesariamente para eso. Eso hace que cuando llegue la pandemia comiencen a modificarse las formas en que vamos enfrentando algunas cuestiones y comenzamos a notar que hay cambios de los riesgos que percibimos, tanto en la actividad hospitalaria, en la actividad de atención ambulatoria. Las necesidades comienzan a variar, ¿verdad? Los hospitales comenzamos a tener mucho más, a enfocarnos mucho más en la búsqueda, por ejemplo, de elementos de protección personal, y este entonces fue una prioridad diferente a otras prioridades que tuvimos en el pasado, o la búsqueda de ventiladores mecánicos. No sé cuántos de los hospitales al principio se sobreestoquearon de hidroxicloroquina, por ejemplo, cuando comenzó lo de la pandemia, ¿verdad? Y era una alternativa que, si bien estaba en fase experimental, aún así parece que había voces que decían que podía eventualmente ser útil. Y estoy hablando de en abril del año pasado. Cambiaron nuestras prioridades, ¿verdad? Comenzamos a sufrir cansancio físico y emocional, tal como lo relataba Marcelo en su presentación. Comenzamos a tener mucha presión. Probablemente las presiones se viven diferente dependiendo de donde uno esté. Contarles que en Chile el sistema sanitario, que desde el punto de vista de la prestación tiene un ambiente público y un ambiente privado, el Estado definió que iba a ser todo un sistema, un solo sistema, y por tanto el Estado define dónde ingresan los pacientes, dónde se acomodan, disponiendo de todas las camas que existen, y por tanto las presiones de exigencias para el aumento de la habilitación de camas de unidades intensivas es la misma para los sistemas públicos que para el sistema privado. De modo que aquí no ha habido mucha diferencia. Obviamente el miedo, y hay varios miedos. Los miedos propios a enfermar, tal como decía Marcelo, los miedos de que un familiar se enferme. Cuando aparece la vacuna, algún grado de esperanza, y después empiezan a aparecer variantes en que nadie sabe muy bien si la vacuna van a tener la misma protección que originalmente se nos informó, y comienza a reaparecer la incertidumbre. Chile en particular, durante las últimas 2 o 3 semanas, en que hemos tenido un aumento y un alza importante de los casos, después de tener prácticamente a 1/3 de la población en proceso de vacunación. Hoy día hay alrededor de
de 7 o 8 millones de dosis de vacuna administradas para una población total de 18 millones, con un porcentaje alto en que ya tiene la segunda dosis, y aún así tenemos una gran explosión de casos como no lo habíamos tenido el año pasado. Y eso también va generando un cierto nivel de incertidumbre porque cuando comenzamos la vacunación a fines de diciembre, pensamos que probablemente no nos iba a pasar esto que nos ha ocurrido durante el mes de marzo. Desde el punto de vista de los hospitales, también hemos incorporado a gente con menos experiencia y hemos tenido que hacer un ascenso rápido de equipos que estaban dedicados a cuidados básicos, a cuidados intermedios y a cuidados intensivos. Hemos tenido que tolerar que hayan pacientes graves en unidades que en el pasado a lo mejor no lo habríamos aceptado. También hay dificultades para acceder al cuidado habitual de los pacientes. Tenemos que vestirnos de una cierta forma, no podemos comunicarnos con tanta facilidad o acceder a los pacientes con la misma facilidad para los cuidados relacionados, por ejemplo, con los dispositivos. La posición de los pacientes, estando en prono, dificulta también varios de esos cuidados. También no es menor los cambios en las dinámicas de los equipos. Ya no está el mismo tiempo y los mismos espacios para compartir o para descansar que solían haber en el pasado. Desarrollamos también equipos no naturales. Parte de cómo nos comunicamos y cómo trabajamos está relacionado con que nos conocemos. Bueno, hemos tenido que funcionar de una manera diferente en que muchos de los equipos ya no son exactamente los mismos porque, bueno, vienen los voluntarios, viene el que puede, vienen los nuevos, y eso va generando que entonces todos los códigos de comunicación comiencen a verse afectados y entonces ya uno no se comunica de la misma manera. ¿En qué redunda esto? En que hay aumento del daño de los pacientes, en que hay disminución de la seguridad tanto de los pacientes como de los colaboradores. Es interesante cómo COVID afecta la seguridad del paciente y la gente de Pesgani en febrero de este año publicó un reporte que se llama Revertiendo las tendencias en la mejora de cultura de seguridad. Y les voy a mostrar algunos datos que ellos publicaron. Cuando uno mira los años 2017 al 2020, uno ve que en diversos aspectos hay una especie de tendencia hacia la mejora o eventualmente hacia la estabilidad, pero el año 2020 hay algunas cosas que cambiaron. La primera, ¿no es cierto?, es que hay una disminución de la percepción del trabajo en equipo y los recursos que están disponibles. Sentimos más presión, estuvimos con menos cantidad del equipo que nosotros hubiésemos deseado para atender a los mismos pacientes y por tanto eso cambió en términos de la tendencia de mejora que teníamos en los años previos. Por otro lado, ¿no es cierto?, hay una disminución en la cultura de la prevención y el reporte. Los nuevos, los no entrenados, no están reportando de la misma manera que los entrenados y los muy entrenados a veces no tienen suficiente tiempo para reportar. ¿A quién le mando mi reporte? Bueno, los que están recibiendo los reportes han tenido que asumir también labores de atención clínica y por tanto tenemos un sistema que comienza a verse entorpecido y dificultado. Y por consiguiente la percepción global entonces en términos de la cultura de seguridad también disminuye. Si uno revisa cuáles son las mayores diferencias en relación a las medias en la encuesta de cultura de seguridad de la gente de Prisgani, uno, ¿no es cierto?, nota que hay algunos aspectos allí que son los que se modifican. Y probablemente la dotación adecuada, por cierto, es la mayor, digamos, la que tiene mayor diferencia, ¿no?, porque nos vimos todos sobrepasados y requiriendo más personas. La cantidad razonable de estrés también modificó, empeoró durante el 2020. Pero hay tres aspectos que me importa destacarles aquí. Y uno es que los colaboradores y jefes trabajan para construir un lugar seguro también disminuyó. La capacidad o la libertad que los individuos perciben de manifestar su preocupación por la seguridad también disminuyó y la percepción de que los jefes generaban un clima para la seguridad del paciente también acaeció. Les hacía mención de que las presiones
¿verdad?, de crear unidades de cuidado intensivo están por todos lados, y eso es una proyección de lo que ocurría en el primera barra, ¿no es cierto? En abril del 2020, el país en totalidad, digamos, tenía 1.313 camas de unidad de cuidado intensivo. Al 14 de abril teníamos 4.272. Y bueno, no sabemos muy bien cuántas nos van a pedir, porque ha sido así, eh, al 30 de abril. Y la gente discute y dice, bueno, es muy fácil pedir y decir, creen unidades de cuidado intensivo. Y uno dice, muy bien, podemos tener la cama, podemos tener el ventilador, pero ¿qué hacemos con las personas? ¿Cómo hacemos para crear más personas? Y bueno, el ejemplo bélico de toda esta situación nos lleva a pensar de que uno podría tener eventualmente dos alternativas. Uno, aceptar que no hay nada que hacer y que lo que ocurra, tanto con los pacientes como con los colaboradores, ¿no es cierto?, es como el ambiente de guerra y entonces va a ser normal tener bajas. En ese escenario, la seguridad del paciente se ve sacrificada. En ese escenario, ¿no es cierto?, se caen los sistemas de métricas, de notificación de los sistemas de calidad, porque importan menos, son parte de las cuestiones sacrificadas. Y esa es una alternativa. Alguien podría decir, esta es la alternativa de la realidad. Pero hay otra alternativa. Y la alternativa es decir, si bien este es el escenario en el que estamos, nos vamos a revelar y lo que sí vamos a hacer es reenfocarnos y decir cuáles son las cosas relevantes sobre las cuales tenemos que trabajar en el ambiente en el que estamos. Y seguir colocando, ¿no es cierto?, la seguridad del paciente y la seguridad de los colaboradores como parte de las prioridades de los esfuerzos de la organización. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Y entonces en el cómo hay un par de tips que hemos reflexionado que creo que son adecuados. Y algo tiene que ver con lo que mencionaba Marcelo en su presentación. Los dos elementos que hemos pensado que son los más relevantes para poder enfrentar y reenfocarnos están relacionados, uno, con el liderazgo y dos, con el desarrollo de habilidades para prevenir el daño en tanto cuestiones operacionales. En términos del liderazgo, el más importante, sostener el mensaje. La seguridad del paciente es prioritaria. Eso implica, entonces, que si la seguridad del paciente es prioritario, yo debo de repensar reglas y rutinas. Tengo que ser capaz de romper algunas cuestiones que siempre he hecho, porque hoy día no me son tan útiles, pero no puedo sacrificar la seguridad del paciente. Tengo que generar rutinas de comunicación. Marcelo mencionaba el uso de nuevas instancias en las cuales trabajar con los equipos. Digamos, las reuniones, los huddles que nosotros tenemos acá en Chile nos han servido muchísimo para mantener estas rutinas de comunicación e implementar otras, donde vamos colocando de nuevo el énfasis sobre la seguridad del paciente. Enfocar a los equipos sobre los aspectos que son contingentes a la seguridad del paciente, ¿verdad? Incentivar la práctica de las habilidades que voy a mencionarles en un segundo y, como mencionaba Marcelo, cuidar a los equipos y cuidarse. Los líderes también necesitan cuidarse. En términos de las habilidades para prevenir el daño, estamos cansados, tenemos dificultades para comunicarnos, tenemos más presión sobre nosotros y entonces tenemos que pensar en cómo vamos a hacer este tipo de cosas. Uno, poner atención en las tareas, no dejar de hacer cosas en automático. Comunicarse con claridad. Muchos conocen el acrónimo de SBAR, ¿verdad?, como formas de comunicarnos entre prestadores. Verificar y validar con actitudes cuestionadoras y respetuosas. Funcionar como equipo y levantar la mano cuando se habla de la seguridad del paciente. Estos elementos que les estoy mencionando yo, que son habilidades, vienen de algunas industrias que se mencionaron ayer, que son las industrias o las organizaciones altamente confiables. Ellos desarrollan este tipo de habilidades y son muy importantes incorporar en salud. Ojalá lo hubiésemos tenido antes de la pandemia. Bueno, hay que empezar a montarlas si es que no estaban previamente. Porque lo importante es que vamos a tener que llegar. Al final,
como equipo y vamos a tener que llegar, ojalá, a salvo todos. Y cuando decimos todos, decimos pacientes y colaboradores. Esas son las reflexiones que podemos enviarles desde acá, desde UC Christus en Chile, y es un poco la línea que hemos tratado de llevar e incentivar. No es fácil, porque la gente decae, y por tanto la clave de los liderazgos en estimular y en incentivar y mantener a las personas enfocados en la seguridad del paciente, creo que es la piedra angular de cómo podemos sostener, tal como mencionaba en el mensaje Marcelo, ¿no es cierto?, aquel general que decía que los líderes tienen que darle el aliento a los soldados cansados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Rodrigo Poblete, por su excelente intervención, excelente charla. Quiero decirle a todos los que están al frente de sus dispositivos que todo el simposio, las presentaciones